La mañana en la colonia, Doctores amanecía con el bullicio habitual. Los puestos de tamales humeando, el silbido del gas, el rugido de los microbuses. Raúl Mendoza caminaba con las manos en los bolsillos, riendo con sus amigos mientras el sol se filtraba entre los cables del tendido eléctrico. El olor a aceite y metal viejo aún lo acompañaba desde el taller donde trabajaba. Tenía 29 años, una mirada desafiante y una lengua afilada que no conocía límites. «Mira nada más», dijo Luis, su amigo de toda la vida, señalando la esquina. «Ahí está la señora otra vez, rezando como si el cielo le fuera a contestar». Raúl levantó la vista. Frente a la barda despintada, una mujer de rebozo azul se arrodillaba sobre el pavimento, con un rosario en las manos. Su voz era apenas un murmullo entre los claxones y el ruido de la ciudad. «Esa doña está loca», rió Raúl, con una carcajada que llamó la atención de varios transeúntes. «A ver si Dios baja a darle un taco, porque se ve que ni ha comido». Luis soltó una risa nerviosa, pero algunos vecinos lo miraron con disgusto. La mujer no se movió. Continuó orando como si el mundo no existiera. «No te pases, Raúl», murmuró su amigo. «Déjala». «¿Por qué?», replicó con soberbia. «¿Qué? ¿No ves que se pone en medio de la calle? Si tanto quiere hablar con Dios, que le mande un mensaje por WhatsApp». Una carcajada general lo siguió. Raúl disfrutaba del poder de sus palabras, de cómo lograba que otros se rieran. Pero en el fondo, aunque nunca lo admitiera, había algo en esa mujer que le incomodaba. Esa calma que él jamás había sentido. Doña Isabel, sin levantar la vista, murmuró una oración más larga. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y papeles viejos. Por un instante, Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo ignoró. «Vámonos, que se nos hace tarde», dijo Luis, intentando cambiar el tema. «Sabe que la señora siga hablando sola. A ver si le contesta su santo». Raúl se alejó entre risas, sin imaginar que esa mañana marcaría el principio del fin de su incredulidad. Mientras caminaban, escuchó el eco de su propia voz rebotando entre las paredes del barrio. Cada carcajada le sonó más hueca, como si algo invisible le devolviera el sonido. Al llegar al taller, el olor a gasolina le devolvió la sensación de control. Ajustó una bujía y encendió la radio. Pero por más que intentó distraerse, su mente seguía regresando a la imagen de la mujer arrodillada. Había algo extraño en su quietud, una especie de fuerza que lo desafiaba sin palabras. «Raúl», gritó don Ernesto, el dueño del taller. «¿Te dormiste o qué? Esa carcacha no se va a arreglar sola». «Ya voy, jefe», respondió, limpiándose las manos con un trapo. Sin embargo, mientras trabajaba, no pudo evitar mirar de reojo hacia la calle. Una sensación rara le oprimía el pecho. No sabía si era culpa, miedo o simple curiosidad. Se encendió un cigarro y trató de reírse de sí mismo. «Bah, tonterías», murmuró. «Esa vieja me metió ideas raras». La tarde cayó y el barrio se llenó de luces amarillentas. Los vendedores gritaban sus últimas ofertas y el olor a chicharrón llenaba el aire. Raúl se despidió de sus compañeros y caminó hacia su casa. Al pasar por la esquina donde había visto a la mujer, se detuvo. Ya no estaba. Solo quedaba un rosario roto sobre el suelo. Lo miró sin entender por qué su corazón comenzó a latir con fuerza. Dio un paso atrás, incómodo. «¿Qué rayos me pasa?», susurró. El viento volvió a soplar, y por un segundo juró escuchar una voz femenina decir su nombre. Raúl giró bruscamente, pero no había nadie. Se apresuró a marcharse sin saber que aquella burla sería la última risa libre que soltaría antes de que su vida cambiara para siempre. Si crees que esto fue solo coincidencia, espera a escuchar lo que Raúl vivirá después. Suscríbete y acompáñanos en esta historia real que desafía la fe y el destino. La mañana siguiente, Raúl despertó con la sensación incómoda de haber soñado algo que no podía recordar. El eco de aquella voz, si es que fue real, todavía retumbaba en su cabeza. Afuera, el bullicio de la colonia ya había comenzado. El pregón del panadero, los ladridos de los perros, los gritos de los niños que corrían al mercado. Todo parecía igual, pero algo en el aire le resultaba distinto. Se lavó la cara mirándose al espejo.
Tenía ojeras y sus ojos mostraban una inquietud que no entendía. Su madre lo observó desde la cocina mientras calentaba los frijoles. «Hijo, ¿te sientes bien?», preguntó. «Sí, ma. Solo dormí mal. Te oí hablar en la noche. Parecía que discutías con alguien». Raúl se encogió de hombros y salió sin contestar. No quería hablar de eso. En el taller, Luis ya lo esperaba recargado en la puerta, fumando. «¿Supiste lo de la doña del rebozo?», preguntó con voz baja. «¿Qué pasa con ella? Dicen que se llama doña Isabel. Vive cerca del templo viejo. La gente dice que ayuda a los pobres, que reparte comida sin tener casi nada». Raúl bufó. «Siempre hay alguien así en todos lados, ¿no? Los que se creen santos». Luis soltó una risita incómoda. «Dicen que tiene un hijo enfermo y que por eso reza tanto». «No es burla, Raúl. La gente la respeta». El mecánico guardó silencio unos segundos. Sintió una punzada de culpa, pero la disimuló. «No exageres, Luis. Si de verdad Dios escuchara, ya la habría ayudado, ¿no?». Esa frase quedó flotando entre ambos. El resto del día trabajaron en silencio. Afuera, el sol ardía sobre los techos de lámina y el aire olía a metal caliente. Por la tarde, cuando el taller cerró, Raúl decidió caminar sin rumbo. Sus pasos lo llevaron casi sin querer hacia el barrio donde había visto a la mujer. En la esquina, un grupo de niños jugaba a la pelota. Uno de ellos, con el rostro sucio y una camiseta rota, lo miró curioso. «¿Busca a la señora que reza?», preguntó. Raúl se sorprendió. «¿Cómo sabes eso? Todos la conocen. Siempre está ahí, o en la iglesia. Dice que reza por los que no creen». El comentario lo descolocó. «¿Por los que no creen?», repitió, casi en un murmullo. El niño asintió y siguió jugando. El atardecer pintaba el cielo de un naranja quemado cuando Raúl la vio de nuevo. Doña Isabel estaba frente a una pequeña capilla, con su rebozo azul cubriéndole el cabello. Tenía las manos entrelazadas y los ojos cerrados. No parecía triste, sino en paz. Raúl se quedó observándola desde lejos. Algo en su interior le decía que debía acercarse, pero el orgullo le ganó. Dio media vuelta y caminó hacia la calle principal. Sin embargo, antes de doblar la esquina, escuchó su voz suave, llamándolo por su nombre. «Raúl». Se detuvo en seco. Miró alrededor. No había nadie más, y ella seguía orando, sin mirarlo. ¿Cómo sabía su nombre? El corazón le golpeó el pecho con fuerza. «Debe ser coincidencia», se dijo a sí mismo. «O tal vez la gente del barrio le contó quién soy». Aceleró el paso, evitando mirar atrás. Pero durante el trayecto a casa, la imagen de la mujer no lo abandonó. Su serenidad lo perseguía más que cualquier risa. Esa noche, al intentar dormir, el sueño le trajo una imagen difusa. La calle vacía, el rebozo azul flotando en el aire y una voz que decía: «No sabes lo que ves, hijo». Despertó sudando, con la respiración agitada. Encendió la luz, miró el techo y susurró: «Esto ya se está pasando de raro». Pero en el fondo sabía que algo había comenzado a moverse en su vida, algo que ni la burla ni el miedo podrían detener. El calor de la tarde caía pesado sobre el taller. Raúl trabajaba en un viejo Nissan que no arrancaba, mientras el zumbido del tráfico se mezclaba con el ruido metálico de las herramientas. Tenía la mente dispersa. Desde aquella noche, los sueños y la voz de la mujer lo perseguían. No lo decía en voz alta, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. «Oye, Raúl, ¿estás bien?», preguntó Luis mientras limpiaba un filtro. «Te noto distraído». «Nada, solo cansancio». «Desde lo de la señora esa no eres el mismo». «No empieces», replicó Raúl apretando los dientes. «Ya te dije que eso fue pura coincidencia». Luis no insistió, pero lo miró con preocupación. A mediodía, un cliente llegó empujando un coche viejo, sudando bajo el sol. «Se me apagó en plena avenida», dijo. «Creo que el motor ya no da para más». Raúl abrió el cofre y se inclinó. De pronto una chispa saltó y un fuerte estallido lo hizo retroceder. El fuego lamió su brazo por un segundo. Luis corrió a ayudarlo y el cliente soltó un grito. Raúl cayó al suelo, aturdido. «¡Apaga eso!», gritó. Entre ambos sofocaron las llamas con un trapo empapado en agua. Cuando todo terminó,
El silencio pesó sobre el taller. Raúl se quedó mirando su brazo. La piel estaba intacta, ni una quemadura. ¿Te lastimaste?, preguntó Luis. No, no me hizo nada. Eso fue un milagro, compa, dijo el cliente persignándose. Dios te cuidó. Raúl soltó una risa seca, nerviosa. Milagro, nada. Fue pura suerte. El hombre lo miró con seriedad. A veces Dios da avisos, chamaco, y si no los entiendes te los repite. Raúl se quedó sin palabras. Esa frase lo golpeó más fuerte que el estallido. El cliente pagó y se marchó, dejando el olor a gasolina flotando en el aire. Luis se acercó. «¿Lo oíste? Tal vez tiene razón». «No empieces con tus cosas», respondió Raúl, aunque su voz temblaba. «Fue solo un accidente». Pero cuando intentó volver al trabajo, notó que sus manos le temblaban. Cada ruido fuerte lo hacía saltar. En su mente, la voz de doña Isabel se mezclaba con la del cliente. A veces Dios da avisos. Al terminar la jornada, Raúl decidió caminar solo hacia su casa. El cielo se había cubierto de nubes grises y un olor a lluvia inminente llenaba el aire. Pasó frente a una tienda, donde una televisión mostraba un noticiero. Sin saber por qué, se detuvo. En la pantalla, una reportera hablaba de un accidente mortal en una avenida cercana. El vehículo siniestrado era del mismo modelo que el que Raúl había reparado la semana anterior. Un escalofrío recorrió su espalda. Siguió caminando, con la mente nublada. Al doblar por la calle donde solía ver a la mujer, se detuvo. Y ahí estaba ella, arrodillada de nuevo con su rebozo azul y el rosario entre las manos. El viento soplaba más fuerte ahora, levantando polvo. Raúl la observó desde el otro lado de la acera, indeciso. Algo en su interior le decía que debía cruzar, pero el orgullo lo retuvo. «¿Qué hace rezando bajo la lluvia?», susurró. Las primeras gotas comenzaron a caer, frías y espesas. Doña Isabel alzó la vista, sin moverse. No lo miró directamente, pero Raúl sintió como si lo hiciera. Una presión en el pecho lo obligó a retroceder un paso. «No puede ser», murmuró. La mujer juntó las manos y dijo algo que el ruido de la lluvia no le permitió entender. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo, y por un instante, Raúl creyó ver una sombra detrás de ella. Una figura alta, inmóvil, como la silueta de un hombre observándolos. Parpadeó, y la imagen desapareció. Doña Isabel seguía en la misma posición. Raúl se llevó la mano a la frente, temblando. «Estoy perdiendo la cabeza», susurró. «Eso no fue real». Aceleró el paso sin mirar atrás, mientras la lluvia arreciaba sobre la colonia. Pero el presentimiento de que algo lo seguía lo acompañó todo el camino hasta su puerta. Esa noche no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sombra detrás de la mujer, esperándolo en silencio. Raúl despertó sobresaltado, con el corazón golpeándole el pecho. Había soñado con aquella figura otra vez, la misma que creyó ver detrás de la mujer. Se levantó y caminó hasta la ventana. El amanecer teñía los techos de la colonia con un tono gris, y el aire fresco olía a tierra mojada. Intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio, pero algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. En el taller, Luis lo observó en silencio mientras él trabajaba con movimientos torpes. «No pegaste un ojo, ¿verdad?», preguntó. «No. Te está afectando, compa. No es normal verte así». Raúl lanzó una mirada dura. «No empieces con tus sermones. No creo en esas cosas». «Tal vez no crees, pero algo te está siguiendo», dijo Luis con voz baja. Raúl tiró la llave inglesa sobre la mesa y salió. El sol ya brillaba alto, y las calles vibraban con el ruido de los camiones y el pregón de los vendedores. Caminó sin rumbo, con la mente ardiendo entre dudas y miedo. Hasta que, al llegar al cruce donde había visto tantas veces a la mujer, la encontró nuevamente. Doña Isabel estaba arrodillada, como siempre, con su rebozo azul cubriéndole la cabeza. La misma calma, la misma fe que lo irritaba y lo atraía al mismo tiempo. Raúl apretó los puños y cruzó la calle. «Oiga», gritó, «¿por qué siempre reza aquí? ¿No tiene casa?». La mujer no respondió. Continuó orando, con una serenidad que lo desarmaba. «Le hablo»,
insistió él acercándose más. ¿Por qué dice mi nombre cuando ni siquiera me conoce? Ella alzó la cabeza lentamente. Sus ojos eran claros, tranquilos, llenos de algo que Raúl no supo definir. Dios conoce a todos, hijo. Yo solo repito lo que Él me pone en el corazón. Raúl soltó una carcajada seca. ¿Y también le dice que me moleste? Ya estoy harto de verla aquí, fingiendo hablar con el cielo. La mujer suspiró, sin dejar de sostener el rosario. Tú no entiendes lo que ves, pero pronto entenderás. Esa frase lo enfureció. ¿Qué voy a entender?, gritó avanzando un paso más. ¿Que el aire habla? ¿Que el polvo reza contigo? Pero entonces lo sintió. Un cambio repentino en el ambiente. El viento se detuvo. El ruido de la calle se apagó como si el mundo hubiera cerrado los oídos. Raúl parpadeó, confundido. Doña Isabel seguía arrodillada, inmóvil, pero detrás de ella algo comenzaba a tomar forma. Primero creyó que era una sombra proyectada por el sol, pero no había sol suficiente. Era una presencia tangible, un hombre de pie detrás de la mujer, con túnica clara y el rostro sereno. No era luz ni vapor, era real. Su piel, su mirada, todo en él, era humano y divino al mismo tiempo. Raúl sintió que el aire se le escapaba. Dio un paso atrás. ¿Qué es esto?, balbuceó. La figura lo miró con compasión. Sus ojos parecían verlo por dentro, desnudarle la culpa, la soberbia, el miedo. Raúl quiso hablar, pero la voz se le quebró en la garganta. Tú te burlaste de la oración, dijo una voz firme, profunda, y aún así se ora por ti. Raúl cayó de rodillas. La risa que quiso soltar se transformó en un grito que mezclaba terror y arrepentimiento. Cerró los ojos temblando, y cuando volvió a abrirlos la figura ya no estaba. Doña Isabel seguía ahí, serena, con las manos en el regazo. ¿Qué fue eso?, susurró, jadeando. La mujer lo miró con dulzura. No temas, él vino porque te ama, aunque tú no lo creas. Raúl retrocedió torpe y huyó sin mirar atrás. Corría sin saber a dónde, con la mente hecha un torbellino. En su cabeza aún resonaba aquella voz. Se ora por ti. Esa noche, cuando trató de dormir, cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre detrás de la mujer volvía a aparecer, tan clara como el día. Y en su interior, una certeza nueva comenzaba a nacer. Aquello no había sido una visión. Fue real. Raúl despertó antes del amanecer, con la garganta seca y las manos temblorosas. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, reviviendo aquella imagen, el hombre detrás de la mujer, su voz firme, su mirada que lo atravesaba como fuego. Se levantó, se echó agua en la cara y se miró al espejo. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos. No podía distinguir si lo que había visto era un sueño, una alucinación o algo real. Pero en el fondo lo sabía. Había sido real. Cuando bajó a la cocina, su madre lo vio con preocupación. ¿Qué te pasa, hijo? Estás como si hubieras visto un fantasma. No fue un fantasma, ma. Fue algo distinto. Ella se acercó y le tocó la frente. No tienes fiebre. ¿Qué fue lo que viste? Raúl dudó. ¿Cómo explicarlo sin sonar loco? Finalmente soltó el aire y lo dijo. Vi a un hombre, detrás de la señora que reza. Era Jesús, ma. El silencio llenó la habitación. Su madre lo miró, primero con sorpresa, luego con lástima. Ay, Raúl, tú trabajas mucho, necesitas descansar. Eso fue tu mente cansada. No, ma, no fue mi mente, lo vi. Me habló. Hijo, dijo ella, sirviéndole café. Dios se aparece a los santos, no a los que se burlan. Anda, come algo, que se te va a pasar. Raúl bajó la mirada. Sus manos seguían temblando. No insistió. Salió a la calle con el estómago vacío y la cabeza llena de ruido. En el taller, Luis lo esperaba, recargado en la puerta con una sonrisa burlona. Te andaban buscando anoche. Dicen que saliste corriendo como loco. ¿Qué pasó? Raúl lo observó en silencio. Podía inventar una excusa, pero no quería mentir más. Vi algo que no puedo explicar. ¿Otra vez con tus visiones?
rió Luis. Ya te pegó la fe de la doña. No te burles, dijo Raúl con voz tensa. Lo vi con mis propios ojos, estaba detrás de ella. Luis soltó una carcajada. ¿Y qué? ¿Te habló? ¿Te pidió que te portaras bien? Raúl apretó los puños. Quiso golpearlo, pero algo dentro de él lo detuvo. Luis notó el cambio en su mirada y se puso serio. Oye, ¿hablas en serio? Más de lo que quisiera, respondió Raúl. No sé qué está pasando, pero no fue una visión. El resto del día, el taller se sintió más silencioso que nunca. Nadie le habló. Los demás mecánicos lo observaban con disimulo, susurrando entre ellos. Uno de ellos dijo: «A Raúl ya se le botó el tornillo». Esa noche, de regreso a casa, notó que el barrio también había cambiado. La gente lo miraba distinto. Algunos se reían, otros se apartaban. En la tienda de la esquina, la señora Carmen comentó con voz alta: «Dicen que el muchacho del taller anda viendo al mismísimo Jesús». Pobrecito, se le fue la cabeza. Raúl sintió el calor subirle al rostro. Se alejó sin decir nada. Cuando llegó a su cuarto, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama. No sabía si debía sentirse enojado, humillado o agradecido. Solo sabía que algo lo estaba llamando, algo que no podía ignorar. Decidió buscar a doña Isabel al día siguiente. Tal vez ella podía explicarle lo que estaba ocurriendo, pero cuando llegó al lugar donde siempre la veía, la calle estaba vacía. No había ni rastro del rebozo azul ni del rosario. Preguntó a los vecinos, pero nadie sabía nada. «No la he visto desde ayer», dijo un anciano. «A lo mejor ya no vive por aquí». Raúl sintió una punzada de desesperación. Miró el suelo, esperando encontrar alguna señal, pero solo halló polvo y silencio. Por primera vez en su vida, sintió miedo verdadero. Regresó caminando despacio, con el corazón oprimido. Mientras cruzaba la avenida, juró sentir una presencia detrás de él. Volteó, pero no había nadie. Solo el aire moviéndose entre los árboles y un murmullo casi imperceptible que decía su nombre. Raúl cerró los ojos, apretando los dientes. «No estoy loco», murmuró. «No estoy loco». Pero en el fondo, una duda creciente le carcomía el alma. ¿Por qué Jesús se le habría aparecido a él, justo a él, el que se burlaba? Y sobre todo, ¿qué quería de él? Los días siguientes fueron un tormento silencioso para Raúl. Ya no dormía bien, y cada vez que cerraba los ojos, aquella figura volvía a aparecerle con la misma claridad. Sentía su mirada, su voz, su presencia detrás de cada pensamiento. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero las herramientas se le caían de las manos. Los compañeros del taller lo evitaban, y hasta don Ernesto, el dueño, empezó a mirarlo con desconfianza. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes oscuras, Raúl tomó una decisión. Salió del taller sin avisar y caminó hacia el norte de la ciudad. No sabía a dónde iba exactamente, solo sentía la necesidad de buscar algo, de entender lo que le estaba pasando. El tráfico rugía, los vendedores ambulantes gritaban, pero él no escuchaba nada. Solo pensaba en esa imagen, el rostro de Jesús mirándolo en silencio. Llegó a la Basílica de Guadalupe. Había gente de todos los rincones del país, familias, ancianos, mujeres de rodillas subiendo los escalones. Raúl los observó con una mezcla de curiosidad y recelo. Nunca había estado en un lugar así por voluntad propia. Entró con paso inseguro, el eco de sus botas resonando sobre el piso de mármol. Se sentó en la última fila. El aire olía a incienso y cera derretida. Frente a él, las velas parpadeaban como si respiraran. Raúl bajó la cabeza y murmuró: «Si de verdad fuiste tú, si eso fue real, dime qué quieres de mí». Su voz se quebró. Durante un instante creyó sentir un calor suave en el pecho, pero no escuchó respuesta. Solo el murmullo de la gente rezando. Se levantó frustrado y salió al atrio. Un sacerdote joven se le acercó. «¿Te encuentras bien, hijo?». Raúl dudó. «No lo sé. Vi algo que no puedo explicar». El sacerdote lo miró con paciencia. «Dios se muestra de muchas formas, a veces con señales que no entendemos al principio». «No quiero señales»,
Quiero respuestas, dijo Raúl con amargura. ¿Por qué a mí? El hombre sonrió con serenidad. Tal vez porque no creías. Él no escoge a los perfectos, sino a los que más lo necesitan. Raúl lo miró sin saber qué decir. Agradeció con un gesto y se alejó. Caminó durante horas, cruzando calles y avenidas sin rumbo. La ciudad parecía más grande que nunca, y sin embargo se sentía completamente solo. Al anochecer, llegó a una pequeña iglesia en un barrio antiguo. Las paredes estaban agrietadas y el portón oxidado, pero del interior salía una luz cálida. Entró sin pensarlo. Dentro, un grupo de ancianas rezaba el rosario. El sonido de sus voces, acompasado y suave, lo estremeció. Se quedó de pie al fondo, observando. De pronto, una de las mujeres giró la cabeza. Tenía el mismo rebozo azul que doña Isabel. El corazón de Raúl se aceleró. Avanzó unos pasos, pero cuando quiso hablarle, la mujer se levantó y salió por una puerta lateral. Corrió tras ella, pero al llegar afuera no había nadie. Solo la calle vacía y el eco lejano de los autos. «No puede ser», susurró. «Esto me está volviendo loco». Caminó unos metros más y notó algo extraño. El reloj de una tienda marcaba la misma hora que el de su muñeca, pero ninguno de los dos se movía. Las manecillas estaban detenidas. Miró alrededor. Un perro se quedó quieto, mirándolo fijo, sin ladrar. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Un segundo después un viento helado sopló con fuerza y todo volvió a la normalidad. Los relojes avanzaron, el perro ladró y Raúl quedó inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. Corrió hasta una parada de autobús y se sentó, respirando agitadamente. «Algo está pasando», pensó. «Algo que no entiendo». Alzó la mirada al cielo oscuro, donde una luna pálida asomaba entre las nubes. Por primera vez, sintió miedo de lo invisible, miedo de lo que no podía controlar, pero al mismo tiempo una voz en su interior, la misma que había escuchado aquella tarde, le susurró con claridad: «No huyas, aún no ha terminado». Raúl se cubrió el rostro con las manos, entre sollozos silenciosos. No sabía si estaba perdiendo la razón o si estaba por fin encontrando la verdad. El amanecer encontró a Raúl sentado en una banca del parque, con los ojos rojos y el cuerpo entumecido. Había pasado la noche sin dormir, intentando comprender lo que había vivido. Sentía una mezcla de miedo y esperanza, como si su mente se dividiera entre dos mundos, el que conocía y el que ahora lo desafiaba a creer. Una anciana que alimentaba palomas se le acercó. «Hijo, pareces cargado. ¿Por qué no vas a hablar con el padre Gabriel?», le dijo con voz pausada. «La iglesia está a 2 calles. Es un buen hombre. Escucha sin juzgar». Raúl dudó, pero algo en esas palabras lo impulsó a levantarse. Caminó con paso lento hasta la iglesia pequeña del barrio. Era sencilla, con paredes de adobe y una cruz de hierro oxidado en lo alto. Dentro, el silencio lo envolvió como una manta. El padre Gabriel era un hombre de unos 50 años, de rostro sereno y mirada firme. Lo recibió con un gesto amable. «Bienvenido, hijo, siéntate. ¿Qué te trae por aquí?». Raúl se sentó frente a él sin saber por dónde empezar. «Padre, no sé si estoy perdiendo la razón. Vi algo que no puedo explicar. Algo divino». El sacerdote entrelazó las manos. «Cuéntame, con calma». Raúl relató todo: las burlas a la mujer, la figura que apareció detrás de ella, la voz que lo llamó por su nombre, los relojes detenidos, los sueños. Habló sin detenerse, mientras el padre escuchaba sin interrumpirlo. Cuando terminó, quedó en silencio, respirando con dificultad. «No quiero creer que estoy loco, pero nadie me cree», dijo al fin. «Mi madre piensa que invento cosas, mis amigos se ríen, pero yo sé lo que vi». El padre Gabriel asintió lentamente. «A veces Dios se manifiesta de formas que el mundo no entiende. No todos están listos para creer». «¿Entonces cree que fue él?», preguntó Raúl, con un brillo de esperanza en los ojos. «No puedo decirlo con certeza», respondió el sacerdote, «pero lo que describes no es casualidad. Cuando el alma se burla de la fe, a veces Dios responde con misericordia, no con castigo».
Raúl bajó la cabeza. Yo siempre me reí de todo eso. Decía que la gente rezaba por costumbre. Me burlé de esa mujer y ahora no dejo de verla en mi mente. ¿Y qué sientes cuando la recuerdas? Raúl respiró hondo. Paz. Y al mismo tiempo, culpa. El padre sonrió con suavidad. La culpa es el principio del perdón. Dios no busca humillarte, Raúl. Quiere que te reconcilies contigo mismo. El silencio llenó el espacio. Afuera, el repicar de una campana marcaba el mediodía. Padre, ¿cómo se empieza eso?, preguntó Raúl. ¿Cómo se pide perdón después de tanto tiempo? No con palabras aprendidas, sino con verdad, respondió Gabriel. Habla con él como hablas conmigo, sin miedo. Raúl lo miró, inseguro. ¿Aquí? ¿Ahora? Sí, aquí. El joven cerró los ojos. Por primera vez en su vida no pidió nada. Solo habló desde lo más profundo. No sé si merezco que me escuches, pero si fuiste tú quien me buscó, aquí estoy. No quiero seguir huyendo. El padre Gabriel observó en silencio. Una lágrima resbaló por la mejilla de Raúl. Cuando terminó, el sacerdote le puso una mano sobre el hombro. Dios ya te escuchó, hijo. Lo importante es lo que hagas después. Raúl asintió. Sentía una calma nueva, aunque frágil, como una llama que recién empezaba a encenderse. Gracias, padre. No sé si puedo cambiar, pero lo intentaré. El cambio empieza cuando lo decides, respondió el sacerdote. Y recuerda, no todo lo que ves es castigo. A veces es una llamada. Raúl salió de la iglesia con el corazón más ligero. El cielo se había despejado y el aire olía a pan recién horneado. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Pero mientras caminaba, una duda persistía en su mente. ¿Habría terminado su prueba o apenas estaba comenzando? El cielo se cubría de tonos anaranjados cuando Raúl salió del trabajo esa tarde. Habían pasado algunos días desde su encuentro con el padre Gabriel, y aunque seguía inquieto, algo en su interior había cambiado. Se sentía más tranquilo, como si una sombra que lo perseguía desde siempre empezara a desvanecerse. Sin embargo, una pregunta seguía quemándole el pecho. ¿Dónde estaba doña Isabel? Decidió caminar por las calles donde solía verla, las mismas donde había reído, donde había caído de rodillas al ver aquello imposible. Cada paso traía recuerdos, y con ellos una punzada de vergüenza. Pasó frente a la barda despintada donde ella se arrodillaba y notó algo distinto. Sobre el suelo había flores frescas, aún húmedas por el rocío. Raúl se detuvo. Nadie en el barrio dejaba flores ahí. Se agachó para tocarlas, pero antes de hacerlo, escuchó una voz suave detrás de él. «No las toques, hijo, son para él». Giró de golpe. Doña Isabel estaba de pie, envuelta en su rebozo azul. Su rostro se veía igual que siempre, sereno, sin miedo, pero sus ojos parecían brillar con una luz que no pertenecía a este mundo. «¿Dónde ha estado?», preguntó Raúl, sin poder ocultar la emoción. «La busqué por todas partes». «Estuve donde debía estar», respondió ella con calma. «A veces uno tiene que desaparecer para que los demás aprendan a buscar de verdad». Raúl bajó la mirada. «Yo fui un tonto. Me burlé de usted, de su fe. Pero todo cambió. Vi algo, no sé cómo explicarlo». «No necesitas explicarlo», dijo la mujer. «Lo viviste. Eso basta». Un silencio profundo los envolvió. El viento soplaba suave, moviendo el rebozo de la mujer como si flotara. «Él te habló», dijo ella, mirándolo fijamente. «Y tú lo escuchaste, aunque tu orgullo intentó negarlo». «No entiendo por qué», susurró Raúl. «¿Por qué a mí? No soy bueno, no soy santo». «Porque los que más se alejan cuando regresan traen la luz más fuerte». Raúl sintió un nudo en la garganta. Dio un paso hacia ella. «¿Usted sabía que iba a pasar? ¿Que él aparecería?» Doña Isabel sonrió levemente. «Yo solo rezo, hijo, y en mis oraciones pedí por ti. Desde la primera vez que te vi burlarte, supe que algo en ti estaba gritando por ayuda». Raúl sintió un escalofrío. «Yo no merezco que nadie rece por mí».
Nadie lo merece, respondió ella, pero todos lo necesitamos. El silencio volvió. De pronto, Raúl sintió la misma presión en el pecho que aquella vez. Un aire distinto, cálido, lo envolvió. La mujer bajó la cabeza y susurró una oración. Detrás de ella, el ambiente cambió. El aire vibraba. El polvo del suelo se levantó como si algo invisible caminara sobre él. Raúl dio un paso atrás, temeroso, pero no huyó. Esta vez no quería escapar. El corazón le latía con fuerza. «¿Está aquí, verdad?», preguntó con voz quebrada. Doña Isabel alzó el rostro y una paz profunda se reflejó en su mirada. «Siempre está aquí. Solo los ojos del alma pueden verlo. Pero hoy ha decidido mostrarse otra vez». Raúl se giró lentamente. A unos metros de distancia, una figura caminaba hacia ellos. El resplandor del atardecer lo bañaba por completo. No era una visión borrosa, ni un truco de la luz. Era un hombre, real, tangible. Vestía de blanco, y cada paso que daba parecía borrar el ruido del mundo. Raúl sintió las rodillas temblar. El aire se volvió denso, imposible de respirar. No podía apartar la vista. Jesús lo observó en silencio, con la misma mirada que lo había atravesado aquella vez. Una mezcla de amor, comprensión y poder. Raúl cayó de rodillas, sin pensar. No podía hablar, solo sentía lágrimas corriendo por su rostro. «Señor», susurró, «perdóname». Jesús no habló. Solo extendió una mano hacia él, y en ese gesto Raúl entendió que las palabras ya no eran necesarias. Doña Isabel permaneció detrás, rezando en voz baja, y en ese instante, mientras el sol se ocultaba tras los edificios, Raúl supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Raúl permaneció de rodillas, temblando, mientras el silencio envolvía todo a su alrededor. No se escuchaban autos, ni voces, ni viento, solo el sonido de su propia respiración entrecortada. Frente a él, Jesús se detuvo. La distancia que los separaba era mínima, pero el joven sentía que entre ambos existía un abismo infinito. Jesús lo miró con una calma profunda, una paz que no pertenecía a este mundo. Su presencia no era una visión difusa ni una sombra luminosa, era real, tan física y cercana como cualquier ser humano. Raúl podía ver el polvo del camino adherido a sus pies, el movimiento leve de su túnica al respirar, el brillo suave que emanaba de su piel. El joven levantó la vista con dificultad. «¿Por qué? ¿Por qué yo?», preguntó con la voz rota. «No soy digno. Me burlé, blasfemé, me reí de quienes creían en ti». Jesús dio un paso hacia él. Su voz fue serena, pero cada palabra se clavó en el corazón de Raúl como una verdad imposible de negar. Porque incluso los que dudan llevan dentro una chispa de fe, y cuando la burla nace del dolor, la misericordia responde antes que el castigo. Raúl bajó la cabeza. Las lágrimas caían sin control. Yo no entendía. Pensaba que todo era mentira, que la fe era para los débiles. Pero ahora siento algo que me quema por dentro. Jesús lo observó con compasión. No es fuego, hijo, es amor. El amor que siempre estuvo en ti, pero que habías olvidado escuchar. Raúl quiso hablar, pero las palabras se atoraban en su garganta. En ese instante, el recuerdo de todos los momentos de su vida pasó ante sus ojos. Las veces que se burló, los insultos, la soberbia, el vacío. Todo lo que había sido quedó expuesto, sin máscaras. Jesús extendió una mano y la colocó sobre su hombro. Raúl sintió una corriente de paz recorrerle el cuerpo. Era una sensación indescriptible, calidez, alivio, perdón. No había reproche, solo ternura infinita. «Te mostraste fuerte porque tenías miedo», dijo Jesús. «Pero la verdadera fortaleza nace cuando uno se arrodilla sin vergüenza». Raúl sollozó. «No sé cómo reparar lo que hice. ¿Cómo puedo limpiar mi alma después de tanto daño?» «Amando», respondió Jesús, «sirviendo a los demás sin esperar recompensa. Haz por otros lo que nunca hiciste por ti mismo». El joven asintió lentamente, sintiendo que el corazón se le abría por primera vez.
¿Y ella?, preguntó. Doña Isabel, ¿quién es en realidad? Jesús sonrió con suavidad. Una mujer que ora con el alma puede mover el cielo. Ella fue la voz que pidió por ti cuando tú te habías olvidado de hablar conmigo. Raúl cerró los ojos, comprendiendo. Entonces, fue su fe la que me salvó. Fue tu elección al creer que aún podías cambiar, dijo Jesús. Nadie se salva sin decidir caminar hacia la luz. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Raúl sintió que todo su cuerpo se llenaba de una energía que no provenía del mundo. Era como si respirara vida nueva. Cuando volvió a abrir los ojos, Jesús lo miraba con esa mezcla de amor y autoridad que solo un padre puede tener. «Vas a llevar mi mensaje, Raúl», dijo con firmeza. «No con palabras vacías, sino con actos. Quiero que ayudes a quienes se han perdido como tú. No hables de mí, muéstrame en lo que hagas». Raúl tembló. ¿Yo? ¿Ayudar a otros? Nadie está tan roto como para no ser instrumento de esperanza. El viento comenzó a soplar suavemente. Raúl parpadeó, y el entorno empezó a recuperar sonido. Las hojas, los ruidos lejanos de la ciudad, el murmullo del barrio. Cuando volvió a mirar al frente, Jesús ya no estaba. Solo doña Isabel permanecía allí, con el rosario entre las manos y los ojos llenos de lágrimas. ¿Ya entiendes ahora, hijo?, preguntó. Raúl respiró profundo. Sí, ahora entiendo. La mujer asintió, y sin decir más volvió a arrodillarse para orar. Raúl se quedó inmóvil, sintiendo que su vida acababa de recibir un propósito. Por primera vez en mucho tiempo, sabía hacia dónde debía caminar. El amanecer llegó con una luz diferente, más clara, más viva. Raúl abrió los ojos sintiendo algo que nunca antes había experimentado. Paz. No la paz superficial de una noche sin problemas, sino una profunda, que le nacía del alma. Se levantó despacio, observando el cielo desde la ventana de su pequeño cuarto. Por primera vez en años, agradeció estar vivo. Los días siguientes transcurrieron con un nuevo propósito. Raúl regresó al taller, pero algo en él había cambiado. Ya no discutía, ya no se burlaba de nadie. Trabajaba en silencio, concentrado, ayudando a quien lo necesitaba. Los compañeros lo notaron. «¿Qué te pasó, Mendoza?», preguntó Luis con una sonrisa burlona. «¿Ahora sí te hiciste santo?». Raúl soltó una risa leve. «Nada de eso. Solo entendí que la vida no se arregla con gritos ni con risas falsas. ¿Y eso te lo dijo el cielo?», bromeó su amigo. Raúl lo miró, sin molestarse. «Tal vez sí», respondió con calma. A partir de ese día, cada acción que hacía tenía un sentido. Cuando un cliente no podía pagar, Raúl le decía: «Déjalo, me lo pagas cuando puedas». Si veía a un anciano empujando un carrito o a una madre con niños, se acercaba sin dudar. No buscaba reconocimiento, solo servir. El barrio poco a poco comenzó a notarlo. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad. «Ahí va el que decía que los rezos eran pérdida de tiempo», murmuraban. Pero Raúl no se defendía. Sabía que las palabras no cambiarían nada. Los actos sí. Un día, el padre Gabriel lo encontró en la iglesia limpiando las bancas sin que nadie se lo pidiera. «Veo que tomaste en serio lo que hablamos», dijo el sacerdote. Raúl sonrió. «Me di cuenta de que la fe no se dice, se vive. Y a veces vivirla cuesta. ¿Estás preparado para eso?». «No lo sé», respondió, «pero no pienso volver atrás». El sacerdote lo observó con orgullo silencioso. «Entonces vas por el camino correcto, hijo». A medida que las semanas pasaban, Raúl sentía cómo su corazón se fortalecía. En el taller, reparaba coches viejos sin cobrar a quienes no podían pagarlo. En las tardes, visitaba hospitales con el padre Gabriel, llevando comida y compañía a enfermos que nadie visitaba. En las noches volvía a la calle donde había visto por primera vez a doña Isabel y oraba en silencio. Una tarde, mientras caminaba por la colonia, un niño lo detuvo. «Señor Raúl, mi bici se rompió. ¿Usted puede arreglarla?». Raúl se agachó y sonrió. «Claro, tráela mañana al taller. Te la dejo como nueva».
Mi mamá dice que usted es bueno, dijo el niño, que antes no lo era, pero que Dios lo cambió. Raúl quedó en silencio por un instante. Tu mamá tiene razón, respondió, y si Dios pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. Aquella noche, al regresar a casa, su madre lo esperaba en la puerta. Te ves distinto, hijo, dijo con ternura. Ya casi no te reconozco. Tal vez porque ahora soy quien siempre debí ser. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Tu padre estaría orgulloso. Raúl miró al cielo y murmuró una oración, no con miedo, sino con gratitud. Sentía que cada paso que daba lo acercaba más a algo que aún no comprendía del todo, pero que llenaba su vida de sentido. Aún así, en su interior sabía que la prueba verdadera aún no había llegado. Algo le decía que su fe sería puesta a prueba, y que ese momento decidiría si su cambio era auténtico o solo una ilusión pasajera. Esa noche, mientras cerraba el taller, el viento sopló fuerte. Las luces parpadearon y por un instante creyó escuchar una voz familiar susurrar su nombre. Se detuvo con el corazón acelerado. No tengo miedo, dijo en voz baja, ya no más. Y con esa certeza, Raúl siguió su camino, sin saber que el desafío más grande de su vida estaba por comenzar. El sol caía pesado sobre la ciudad cuando Raúl cerró el taller después de un largo día. Había pasado meses construyendo una nueva rutina, una vida limpia, sencilla, centrada en ayudar a los demás. Pero justo cuando comenzaba a sentirse en paz, el destino decidió ponerlo a prueba. Esa noche, mientras cenaba con su madre, escuchó golpes en la puerta. Era un policía del barrio. ¿Raúl Mendoza?, preguntó con tono firme. Sí, soy yo. Tiene que acompañarnos. Su jefe, don Ernesto, lo acusó de robo. Raúl quedó helado. ¿Robo? Eso es un error. Yo no he tomado nada. Entonces no tendrá problema en venir a aclararlo, respondió el agente. Su madre lo miró con lágrimas en los ojos mientras él se ponía la chaqueta. No te preocupes, ma. Todo se va a aclarar. En la comisaría, don Ernesto lo esperaba con expresión dura. Eres un ladrón, Mendoza. Me robaste las piezas nuevas del pedido. Raúl lo miró sorprendido. ¿Qué dice? Yo no toqué nada. Te vi salir tarde anoche. Nadie más tenía las llaves. Los policías lo revisaron, pero no hallaron nada. Aún así, el jefe insistía. Si no confiesas, lo llevaré a juicio. Raúl bajó la cabeza. No podía creerlo. Después de todo lo que había cambiado, lo estaban acusando de algo que no había hecho. Recordó las palabras de Jesús. La verdadera fortaleza nace cuando uno se arrodilla sin vergüenza. Respiró hondo. No tengo nada que confesar, dijo con calma, pero tampoco voy a odiarlo por esto. Don Ernesto frunció el ceño. Ahora te haces el santo. Me das asco. Raúl lo miró con serenidad. No soy santo. Solo aprendí que la rabia no arregla nada. Los agentes se miraron entre sí. Uno de ellos habló en voz baja. No parece culpable, jefe. Quizá deba revisar las cámaras. Don Ernesto dudó, pero aceptó. Esa noche, mientras esperaban los resultados, Raúl permaneció sentado en silencio. Un policía joven se le acercó. Si yo fuera tú, estaría gritando. Gritar no cambiaría la verdad, respondió Raúl. La verdad siempre sale, tarde o temprano. Pasaron varias horas. Finalmente, el jefe regresó con el rostro pálido. Las cámaras muestran a otro hombre entrando al taller, un proveedor. Fue él quien se llevó las piezas. Raúl lo observó sin resentimiento. Lo sabía. Don Ernesto, avergonzado, evitó mirarlo. Me equivoqué, pensé que seguía siendo el mismo de antes. Raúl se puso de pie y le tendió la mano. Todos nos equivocamos. Yo también me equivoqué contigo muchas veces. El jefe dudó, pero finalmente estrechó su mano. Los policías los dejaron ir. De camino a casa, Raúl caminó en silencio bajo la luz amarilla de los faroles. Su corazón latía tranquilo. Había pasado la prueba sin dejarse dominar por el enojo. Al llegar, su madre lo abrazó con fuerza. Sabía que no habías hecho nada, hijo. Gracias por creer en mí, ma.
Se sentaron a cenar nuevamente. Raúl miró el plato frente a él y sonrió. ¿Sabes? Hoy entendí algo. Antes habría explotado, habría querido vengarme, pero ahora solo sentí paz. Su madre lo miró emocionada. Eso es la fe, hijo. No solo rezar, sino confiar incluso cuando todo parece injusto. Raúl asintió. Jesús no me quitó las pruebas, ma. Solo me dio fuerza para no perderme en ellas. Esa noche, antes de dormir, volvió a orar. No pidió nada, solo dio gracias. En su corazón sintió una voz tranquila que decía: «Has sido probado y permaneciste en pie». Cerró los ojos con una sonrisa. No sabía qué vendría después, pero estaba seguro de algo. La fe que había nacido en él no se apagaría con las dificultades. Al contrario, era en el fuego donde esa fe se templaba. Mientras el sueño lo vencía, una última imagen cruzó su mente. La silueta del hombre de blanco, observándolo desde lejos, con la misma mirada serena de siempre, y entendió que no estaba solo. Nunca lo había estado. El amanecer trajo consigo una calma que parecía bendecir la ciudad entera. Raúl se levantó antes de que el sol tocara los tejados, con una sensación de gratitud que no recordaba haber sentido nunca. Habían pasado algunos días desde la falsa acusación, pero en lugar de resentimiento, solo quedaba serenidad. Su madre lo observó preparar café y sonrió. No cualquiera pasa por lo que tú pasaste sin volverse amargo. Raúl se encogió de hombros. No fue fácil, ma, pero aprendí que el rencor solo te encierra en la oscuridad. El barrio entero comentaba lo ocurrido. La noticia se había esparcido rápido. El verdadero ladrón había sido atrapado, y Raúl, el hombre que antes se burlaba de la fe, había perdonado públicamente a quien lo humilló. Algunos no entendían cómo podía hacerlo. Otros empezaban a mirarlo con respeto. Esa mañana, mientras caminaba hacia el taller, varias personas lo saludaron. «Buenos días, don Raúl», le dijo una vecina. «Que Dios lo bendiga». Él respondió con humildad. «Y a usted también, señora». El taller estaba más lleno que nunca. Los clientes llegaban no solo por sus autos, sino también para hablar con él. Querían escuchar su historia, entender cómo aquel hombre burlón se había transformado. Raúl no presumía nada, simplemente contaba la verdad. «Yo no era mejor que nadie», decía. «Solo que un día dejé de huir. Entre los trabajadores el ambiente también había cambiado». Luis, su viejo amigo, se acercó con cierta timidez. «Raúl, quería decirte que me equivoqué contigo. Pensé que habías perdido la cabeza, pero creo que fuiste el único que la encontró». Raúl sonrió. «Todos la perdemos alguna vez. Lo importante es querer recuperarla». El sol del mediodía caía sobre el techo del taller cuando el padre Gabriel apareció. Llevaba su Biblia bajo el brazo y una expresión de satisfacción. «Te ves bien, hijo», dijo. «La paz que da el perdón no se puede fingir». «A veces todavía dudo», admitió Raúl. «Me pregunto si merezco todo esto». «Nadie merece el perdón, Raúl. Se recibe por amor, no por mérito». El sacerdote le contó que muchos vecinos habían comenzado a reunirse para rezar en la misma esquina donde todo empezó. Decían que aquel lugar se sentía distinto desde que él había cambiado. Raúl guardó silencio, conmovido. «No soy un santo, padre. Solo trato de hacer las cosas bien». «Eso basta», respondió Gabriel. «La fe no se mide por milagros, sino por constancia». Esa tarde, Raúl decidió pasar por aquella esquina. Al llegar, se detuvo sorprendido. Un grupo de personas estaba reunido, rezando el rosario. Había hombres, mujeres, niños. Algunos lo reconocieron y lo invitaron a unirse. Sin pensarlo, se arrodilló junto a ellos. Cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran. En ese instante, el sonido del tráfico y los murmullos de la ciudad parecieron desvanecerse. Solo escuchaba las voces orando, las respiraciones entrecortadas, la fe sincera que llenaba el aire. Una lágrima escapó de sus ojos. No era tristeza, era plenitud. Al terminar, una anciana se le acercó. «Usted no lo sabe, pero su historia nos ha devuelto la esperanza». Raúl sonrió con humildad. «Yo tampoco sabía que la había perdido».
El sol comenzaba a ocultarse cuando se levantó y miró el cielo. Las nubes se teñían de dorado. Por primera vez comprendió que el cambio no se trataba de olvidar el pasado, sino de usarlo para iluminar el presente. De regreso a casa, encontró a Luis esperándolo. «Oye, compa, algunos del barrio quieren organizar algo», dijo. «Tal vez una colecta o un grupo para ayudar a los necesitados, pero dicen que tú deberías dirigirlo». Raúl lo miró sorprendido. «¿Yo?» «Sí. Todos confían en ti ahora». Raúl guardó silencio por un momento, recordando las palabras de Jesús. «Haz por otros lo que nunca hiciste por ti mismo». Finalmente asintió. «Está bien, Luis. Si esto puede ayudar a alguien, cuenta conmigo». Mientras caminaban, la brisa soplaba suave, como un susurro familiar. Raúl levantó la vista y sintió, más que vio, aquella presencia invisible que lo acompañaba desde aquel día, y entendió que la redención no era un destino, era un camino que recién empezaba. El amanecer traía consigo una brisa templada y el murmullo de los primeros vendedores del día. Raúl caminaba hacia la iglesia con el mismo paso sereno de las últimas semanas. En su corazón reinaba una paz que aún le sorprendía. Desde aquella tarde en que se arrodilló con los vecinos, sentía que cada día era un regalo. Sin embargo, esa mañana algo lo inquietaba. Había soñado con doña Isabel, pero en el sueño ella no hablaba. Solo lo miraba con ternura, y detrás de ella había una luz tan brillante que lo despertó. Al llegar a la parroquia, encontró al padre Gabriel conversando con algunos feligreses. Cuando lo vio, el sacerdote se acercó con una expresión seria. «Raúl, necesito hablar contigo». «¿Pasa algo, padre?» «Es sobre doña Isabel». Raúl sintió un vacío repentino en el pecho. «¿Qué tiene?» «Ayer por la noche falleció». El silencio cayó pesado entre ellos. Raúl no supo qué decir. «No puede ser», susurró. «La vi hace poco. Estaba bien». «Partió en paz», dijo el sacerdote. La encontraron arrodillada con el rosario entre las manos, como si estuviera dormida. Raúl bajó la cabeza y una tristeza profunda lo envolvió. «Ella me salvó, padre. Si no fuera por sus oraciones, yo seguiría perdido». «Entonces agradécele viviendo como lo estás haciendo», respondió Gabriel con voz suave. «La fe de doña Isabel dio fruto y tú eres parte de él». Ese mismo día, Raúl decidió ir a despedirse. Caminó hasta la casa donde sabía que ella vivía, en una calle humilde y polvorienta. La puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente, pero nadie respondió. Empujó la puerta y entró. El interior estaba impecable, pero vacío. No había muebles, ni fotos, ni señales de que alguien hubiera vivido allí. El aire olía a incienso y flores frescas. «¿Hola?», llamó Raúl, su voz quebrada. Solo el eco le respondió. Caminó por la pequeña habitación y sobre una mesa encontró un rosario idéntico al que ella usaba. Lo tomó con cuidado, sintiendo un calor extraño en las manos, casi como si aún conservara vida. De pronto, una ráfaga de viento cruzó la casa, moviendo las cortinas. Raúl giró, pero no había nadie. Doña Isabel le susurró. «¿Está aquí?». Una voz leve, apenas un suspiro, pareció responder dentro de su mente. «Sigue orando, hijo. La fe no muere». El joven cerró los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía si era su imaginación o algo más, pero sintió la misma paz que aquella vez en la calle, cuando Jesús se había manifestado detrás de ella. Salió lentamente y encontró al padre Gabriel esperándolo afuera. «Fui a despedirme, pero su casa está vacía», dijo Raúl, aún conmocionado. «No hay nada, padre». El sacerdote lo miró con gravedad. «Eso es imposible. Doña Isabel vivía ahí desde hace más de 30 años. Le digo la verdad. No hay muebles ni ropa, nada». El padre frunció el ceño, pensativo. «Tal vez...». «Su misión terminó, Raúl. A veces Dios envía ángeles disfrazados de personas». «¿Cree que era un ángel?». «No lo sé. Pero lo que sí sé es que su presencia cambió tu vida, y eso ya es un milagro». Raúl guardó silencio. Miró el rosario entre sus dedos y lo apretó contra el pecho. «No importa lo que fuera. Lo que hizo por mí no lo olvidaré nunca».
Los días siguientes, el barrio entero habló de la misteriosa desaparición. Algunos decían que doña Isabel había sido una santa, otros juraban haberla visto rezando la noche anterior a su muerte. Pero Raúl no buscó explicaciones. En su corazón sabía que ella seguía orando, en algún lugar más allá del tiempo. Una tarde, mientras caminaba por la calle donde todo comenzó, el viento sopló fuerte y una flor blanca cayó a sus pies. Se inclinó para recogerla y notó que olía igual que la casa vacía. Sonrió alzando la vista al cielo. «Gracias, doña Isabel», murmuró. «Su oración sigue viva en mí». El eco de sus palabras se perdió entre el rumor de la ciudad, mientras Raúl comprendía que los verdaderos milagros no siempre se ven, se viven. El sol de la tarde bañaba las calles de la colonia con un brillo dorado. Raúl caminaba con paso tranquilo, sosteniendo el viejo rosario que había pertenecido a doña Isabel. Desde su muerte, algo en él se había fortalecido. Ya no era el hombre que se burlaba, ni el incrédulo que dudaba de todo. Ahora sentía que cada respiración tenía un propósito, cada gesto podía transformar una vida. El barrio también había cambiado. Donde antes había ruido y discusiones, ahora había cooperación. Los vecinos comenzaron a reunirse los domingos para ayudar a los más necesitados y Raúl, sin buscarlo, se convirtió en el punto de unión entre todos. Su antiguo taller, antes lleno de insultos y música estridente, se transformó en un espacio de esperanza. Los jóvenes del barrio llegaban después de la escuela, buscando aprender mecánica. Raúl los recibía con paciencia. «Aquí no solo se arreglan motores», decía. «Aquí se aprende a no rendirse». Uno de los muchachos, llamado Tomás, lo escuchaba con atención. Era rebelde, igual que él había sido. «¿Y si uno ya se equivocó muchas veces?», preguntó un día. Raúl sonrió. «Entonces tienes la mejor experiencia del mundo. Caer es fácil, pero levantarte, eso es lo que te hace distinto». Los chicos lo admiraban, no porque fuera perfecto, sino porque hablaba desde la verdad. En cada palabra había historia, en cada consejo, una herida que había aprendido a sanar. Con el apoyo del padre Gabriel, Raúl organizó un pequeño programa comunitario. Reunían donaciones, arreglaban bicicletas y autos viejos para venderlos a bajo costo. El dinero servía para comprar comida y ropa para familias sin recursos. Lo que comenzó como un gesto humilde se convirtió en un movimiento que inspiró a toda la colonia. Una tarde, mientras pintaban un viejo auto con los jóvenes, el padre Gabriel se acercó. «Has hecho mucho bien, Raúl», dijo con una sonrisa. «Todo esto nació de una burla que se transformó en fe». Raúl lo miró, limpiándose las manos. «A veces pienso en eso, padre, en cómo una risa mía se convirtió en el punto donde Dios me detuvo. Y lo hizo para darte un propósito», respondió Gabriel. «La fe no cambia las cosas por arte de magia, sino cambiando el corazón de quien actúa». Raúl asintió. Miró a los jóvenes trabajando y sintió orgullo. En sus rostros veía el reflejo de su propio pasado, pero también la esperanza de un futuro distinto. Al caer la tarde, caminó hasta la esquina donde todo comenzó. Se detuvo frente a la barda despintada, el lugar donde una vez se burló de una mujer que oraba. El viento soplaba suave, y el aire tenía ese olor familiar a tierra y promesas. Se arrodilló sin vergüenza y cerró los ojos. «Gracias, Señor», susurró, «por no rendirte conmigo cuando yo lo hice». Una voz lo sacó de sus pensamientos. «Raúl, ¿qué haces aquí?», preguntó Luis acercándose. «Solo agradezco», respondió él sonriendo. Luis se cruzó de brazos. «No te voy a mentir. Al principio pensé que estabas loco, pero ahora veo lo que hiciste. El barrio es otro desde que cambiaste». Raúl lo miró con calidez. «No cambié yo, Luis. Cambió lo que creíamos imposible». Su amigo guardó silencio, conmovido. «¿Sabes? A veces me pregunto si Dios me daría una segunda oportunidad como a ti». Raúl puso una mano sobre su hombro. «Él no da segundas oportunidades. Da infinitas, solo hay que querer tomarlas». Esa noche, el cielo sobre la ciudad brillaba con un resplandor inusual. Raúl observó las luces titilantes, sintiendo una paz profunda. Había encontrado su propósito,
y ya no necesitaba pruebas ni señales. Mientras cerraba el taller, escuchó risas en la distancia, los chicos del barrio jugando, las familias cenando juntas. La vida continuaba y por primera vez él formaba parte de algo más grande que sus errores. Miró una última vez el rosario en sus manos. «Lo logré, doña Isabel», dijo en voz baja. Su oración no fue en vano. El viento pareció responder con un susurro cálido que rozó su mejilla. Y en ese instante, Raúl entendió que el milagro más grande no había sido ver a Jesús, sino haber aprendido a seguirlo con cada acto, con cada día. La mañana amaneció clara, serena, como si el cielo mismo se preparara para un día distinto. Raúl se despertó temprano, sin prisa, y permaneció un momento observando la luz que entraba por la ventana. El aire olía a tierra mojada, y en el silencio de su casa solo se escuchaba el canto de los pájaros. Sonrió, sabiendo que ese día no era como los demás. Había algo en su corazón, una sensación de cierre, de paz completa. Después de desayunar se dirigió al taller. Los jóvenes ya lo esperaban, riendo, bromeando entre ellos. Raúl los saludó con afecto. «Hoy no vamos a trabajar», anunció. «Hoy vamos a agradecer». Tomás, el más joven, lo miró confundido. «¿Agradecer por qué, don Raúl?» «Por todo», respondió. «Por lo que tuvimos, por lo que perdimos y por lo que aprendimos». Los muchachos lo siguieron hasta la esquina, donde todo había comenzado. El sol bañaba el pavimento y el aire cálido traía el eco lejano de las voces del barrio. Raúl se detuvo frente a la vieja barda, la misma donde una vez se había burlado de doña Isabel. Se arrodilló lentamente, sin temor ni vergüenza, sosteniendo el rosario entre las manos. Cerró los ojos y comenzó a orar en silencio. «Gracias, Señor», susurró, «porque me buscaste cuando yo no te buscaba, porque me levantaste cuando ni siquiera quería vivir, y gracias por enviarme a ella, a la mujer del rebozo azul». Los jóvenes, sin entender del todo, se quedaron quietos detrás de él. El padre Gabriel apareció poco después, caminando con paso tranquilo. Al ver a Raúl arrodillado, sonrió. «Así debe terminar una vida de fe», dijo, «no con ruido, sino con gratitud». Raúl levantó la vista, sus ojos brillando bajo la luz del sol. «Padre, ¿sabe qué es lo que más me duele?» «¿Qué cosa, hijo?» «No haber creído antes, haber perdido tanto tiempo burlándome de lo que más necesitaba». «No lo perdiste», respondió Gabriel. «Solo necesitabas llegar al punto exacto donde pudieras escuchar». Raúl asintió y volvió a mirar el cielo. Las nubes formaban figuras suaves y una brisa ligera le acarició el rostro. En ese momento sintió algo, una presencia familiar y poderosa detrás de él. No era miedo ni sorpresa, era reconocimiento. «Está aquí, ¿verdad?», murmuró. El padre Gabriel observó el gesto de Raúl y comprendió sin necesidad de ver. «Sí, hijo. Siempre lo ha estado». El silencio se volvió sagrado. Raúl cerró los ojos y respiró hondo. Sintió una mano invisible sobre su hombro, cálida, firme. Su corazón se llenó de una paz que no podía explicarse con palabras. «No me olvides, Señor», susurró. «No me dejes volver a ser quien fui». Una voz suave, que no venía del aire sino del alma, le respondió con claridad. «Nunca te dejé, Raúl, solo te estaba esperando». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, eran de plenitud. En ese instante comprendió que su viaje no había sido una historia de culpa, sino de amor. Que su burla, su caída, su fe y su redención habían sido parte del mismo plan. Cuando abrió los ojos, el viento soplaba con fuerza, las hojas giraban en remolinos a su alrededor y por un segundo el rosario brilló con un resplandor dorado. Los jóvenes lo miraron sin comprender lo que ocurría, pero el padre Gabriel inclinó la cabeza y dijo: «Ha llegado el momento de su descanso». Raúl sonrió respirando profundo. «No tengo miedo», dijo en voz baja. «Mi camino está hecho». El viento se detuvo y una luz cálida lo envolvió. El padre Gabriel cerró los ojos, murmurando una oración. Cuando volvió a mirar, Raúl seguía arrodillado, con una expresión serena,
el rosario entre las manos y una leve sonrisa en los labios. Los muchachos se acercaron confundidos. El sacerdote les habló con voz temblorosa pero firme. No lloren. Su vida fue un testimonio, un hombre que se burló de la fe y terminó abrazado por ella. Esa noche, la colonia entera encendió velas en la esquina donde todo comenzó. Nadie lloró con amargura, todos oraron con gratitud, y entre los murmullos de las plegarias, muchos aseguraron sentir una presencia invisible detrás de ellos, como si alguien los acompañara en silencio. Tal vez era el viento, tal vez era Raúl o tal vez era él.